Oli, oli. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. ¿Cómo están? Hoy es otro martes, segundo martes de octubre, nuestro mes favorito. Realmente, y este mes, o sea, como sin querer queriendo y sin que necesariamente nosotras estemos haciendo todas estas cosas, hay un montón de cosas este mes. Hay un montón. Como sí. ya les dijimos también desde la vez pasada, pues, ¿no? Que avisamos lo del simposio. Hay el simposio, tenemos clubes de lectura. Sí. Este domingo ya es. Este domingo en Las Lolas y el último domingo de octubre el club de lectura de la Aquelarre. Último domingo. Ay, perdón, jueves. Me fui al domingo, cualquier día. Este mes va a ser el último miércoles. Exacto. Del mes. ¿Por qué? Porque los jueves cae 31. 31 es sagrado, gente. No 31 es pues. sagrado. Por favor, por favor. Aquí Mari dice que va a salir a disfrutar de su Día de las Brujas. Yes, voy a ir a pedir dulce. Muy bien, Sí, dulce me o truco. Ya, pero ya bueno, entonces tenemos los dos clubes de lectura. Acuérdense que estamos leyendo Armas para la Rabia y Perra para el de este domingo. Yes. Con Lolas, que nos vamos a juntar en el showroom de Lolas. No tienen que leer los dos libros, pueden haber leído solo uno, o si no han leído ninguno, igual se quieren unir, bienvenidas. Si no los han comprado en las Lolas, también pueden asistir. Si los han leído en digital o como sea, normalazo. De repente los tienen, todavía no llegan a terminarlo, pero quieren así, porque igual como no es ficción, es no ficción, entonces no pasa nada, no hay spoilers. Es de la vida real. Sí, maldito sea. Y luego tenemos el 26 de octubre, el simposio. Amo. El 26 de octubre el simposio, lo que les dijimos, vamos a hablar sobre, igual, ¿no? Terror social. Es Ecos del terror, la evolución del terror social en la literatura latinoamericana. Temón. O sea, ese tema va a estar, lo estamos amando realmente. Sí, realmente. Así, y bueno, será la primera vez así que hemos escogido un tema nosotras y estamos súper emocionadas. Así que vayan a hacernos barro, por favor. Ahí les vamos a dejar en un post, en historias y también en Instagram. Sí. El lugar, la hora, fecha, todo. Bueno, la fecha ya la saben, ¿ok? Todo. 26 de octubre, pero lo demás, para que también lo separen en su agenda. Y a ver, ¿qué más? ¿Hay algo más? Sí, aquelarre de luna llena. Pero este es especial porque algo que nos dimos cuenta junto con Vero este fin de semana fue de que justo hace un año, casi que hace un año, el día en que lo vamos a hacer este octubre, se cumple un año de que empezamos a hacer los aquelarres en luna llena. Qué rápido. En placeres compulsivos. O sea, son tan hermosos, siempre son tan bonitos, la gente se va tan feliz, tan renovada de energías, que es necesaria una celebración, así que este de acá va a ser full celebración, vamos a hablar mucho de libros, vamos a leer extractos, vamos a conversar sobre autoras, vamos a ver si hay consignas de escritura para ver si nos animamos a escribir ahí junto con nuestro vinito, a ver si leemos algo de lo que escribimos, de lo que ya tenemos antes, poesía, ya sea de nosotras o no de nosotras. Vamos a pasar una tarde-noche muy bonita. Noche más bien. Sí, y noche de brujas, adelantando la noche de brujas, así que va a estar súper lindo. Yes. También agéndenlo, separen en la fecha porque sí, ay no, qué hermoso. Va a estar hermoso ese. Y así vamos a terminar en vinitos, o sea que, ¿qué más? Chismecito. Sí, me encanta. Y nada, hoy día vamos a hablar de terror social. Otra vez. 2.0. Ah, bueno, primero agradecerles también porque pasamos los 10K. Ya Oye, estamos por llegar a los 12, pero ya no se nos pasó la vida. Bestia, sí. Gente. Eso es algo que yo, como que he visto a gente y me han dicho, felicitaciones por los 10K y esto. Y yo como que sí, de la nada. Y todos me dicen, no es de la nada, Fernanda. ¿Cómo va a ser de la nada? Sí, ha sido un chambón bien bonito. Sí. Ha sido un año loquísimo. Nos alegra haber pasado esa meta. Me acuerdo que con Fer estábamos, ya, nos faltan 20, nos faltan 10, nos faltan 5, ya nos fuimos a dormir y al día siguiente ya, ¡puf!, lo habíamos pasado. Ay, La sí. emoción. Es como, o sea, obviamente pensarle en los números es como que, bueno, ya, pero, o sea, eso significa que hay gente ahí que nos está haciendo caso. Que nos están escuchando, viendo, leyendo. Que ven las cosas, que se divierten también y es chévere. Así que muchas gracias. Qué bonito, y qué bonito que les haya gustado también del episodio anterior, donde hablamos huevada y media. fue un episodio así bien relax, como pero para empezar octubre chill. Sí, pero fue muy divertido, muy divertido. Hoy día sí es denso.
Ay, ya. Ah, ya. ¿Comenzamos? Comenzamos. Me encanta. Hay una cosa que yo le he estado dando vueltas en mi cabeza, sobre todo desde que dijimos vamos a hacer un nuevo episodio de terror social, y desde que yo dije, ¿de qué libros hablo, no? Porque también, o sea, siento que son estos libros precisamente de los que más hemos hablado. Y ya tenemos a las de siempre, pues, ¿no? Mónica Ojeda, tenemos a Fernanda Melchor, etcétera, etcétera. Y también me puse a pensar, está la clasificación del terror social, el terror de lo cotidiano y esto, pero entonces todos los libros que incluyen algún componente terrorífico, ya sea violencia, abuso infantil, abuso del Estado o etcétera, ¿se pueden tomar como terror social o es necesario que la atmósfera también sea intencionalmente terrorífica más allá de esos acontecimientos, ¿no? O como que el tono de la novela sea llevado por un lugar de terror más común para que necesariamente sea categorizado terror social. Muy buena pregunta. Yo creo que depende. ¿Qué piensas? ¿No? Para mí, por ejemplo, yo misma catalogo algunas novelas que leo como terror social. Como a mí me gusta catalogar las cosas, ¿no? Como que no sé, ponerle tipo etiquetas a los libros que voy leyendo. Que no sé si esté bien o esté mal, pero me he acostumbrado a eso. Y algo que para mí denota que sea terror social, claro, puede ser la atmósfera como también la acción. Aunque muchas veces es más la atmósfera. Siento que lo que le da este ambiente de terror social son las acciones que no vemos que van pasando en simultáneo a la historia de la o el protagonista o los protagonistas. Para mí eso es lo que le da el toque, ¿no? Como claro, que ir sintiendo de, ajá, la protagonista está haciendo esto, esta que hace su vida chill, así, sus cosas en la novela, y alrededor observamos cositas que... claro, cosas pequeñas que... Sí, incluso a veces en la segunda leída lo notas, que es algo que me ha pasado en algunos cuentos o libros, que recién en la segunda leída es como que, ¿qué cosa? Claro. Entonces... sí, igual sí siento que es tipo un género, por decirlo así, claro, nuevo. Entonces recién se está explorando y tiene que ver mucho, al menos del terror social que yo consumo, con las cosas que pasan en Latinoamérica. Claro, sí, definitivamente el terror social latinoamericano en específico es casi que todo un género en particular, ¿no? Porque sí, o sea, lo que tú dices, ¿no? Porque yo decía, hay libros en los que hay situaciones absolutamente terroríficas, como el último que les mencioné en el episodio pasado, por ejemplo, Sweet Tokyo, que es uno de los últimos que yo he leído, pero el tono, ¿no? El tono que usa la autora no es necesariamente uno así que esté tratando de dar terror, ¿no? De asustarte. Pero sin embargo, todo lo que sucede, y como tú dices, todas las cositas que suceden en simultáneo al plot como principal, son horribles, ¿no? O sea, Sweet Tokyo te habla sobre esta dualidad de, por ejemplo, la señora con dinero, con trabajo, que no sé qué, que tiene la hija, pero que no sabes por qué tiene la hija, y luego por el otro lado está la nana, que se rapta a la niña. Bueno, hasta ahí nomás lo dejaré por... Pero ves la realidad también de esta mujer que es la que cuida, que claro, se rapta a la niña, pero vas aprendiendo sobre su realidad y es como... o sea, claro, no es el terror de nuevo de la realidad, de la cotidianeidad, de lo que sucede a nuestro alrededor. Claro, eso es. ¿Qué te genera miedo? Descubrir que lo que está pasando en el libro, sí, pasa en el libro, pero también pasa en la vida real. Entonces, claro, no es un terror de, wow, va a salir el monstruo debajo de mi cama, sino como que, pucha, esto pasa. Y claro, la realidad siempre supera la ficción. Sí. Entonces, ya partiendo de ahí, es un terror nuevo. No es un terror de, ay, mamita, qué miedo, sino como que de... esto está pasando y no lo vemos y se está representando en una novela. Y pensar que a su vez estas personas que pueden estar haciendo cosas horribles, ¿no? Como robarse una niña, por ejemplo, de todas maneras tienen todo ese trasfondo en su propia vida que es tan fuerte que tú te empiezas a cuestionar, ¿no? Y a sentir, sí, un poco de empatía a veces, ¿no? Claro. Por cierto, ¿no? Hay otros que jamás. Claro, ¿no? Son como villanos en una historia mal contada, ¿no? O en una historia incompleta, porque hay un contexto. Sí. Pero ahí se completa con todos los detalles, pues, ¿no? Pero claro. Ay, ya, hablemos de los libros. Amanding. Ya, por ejemplo, yo ahora he escogido 3 tipos de terror. He tratado de irme a terrores diferentes a los que escogí hace un año. Entonces, el primero por el que voy a empezar es un terrorcito bien sutil, ¿ya? Bien sutil que recién, o sea, cuando yo he leído este cuento por segunda vez ya con fines estudiantiles para el podcast, me di cuenta de muchas cosas que en la primera lectura había omitido y les voy a hablar de
un cuento. Bueno, he escogido 3 antologías. Esta vez dije cuento. Me encanta. Yo también tengo varios cuentos. Me encanta. Y dentro de esta antología he escogido como que un cuento principal del que voy a explayarme con todo, porque ha sido como que, no sé si mi cuento favorito o el que más me ha chocado. Creo que el que más me ha movido de todo el libro. Yo ya les había hablado de Rosario Ferré, que es una escritora de Puerto Rico, y también ya les había hablado de su libro Papeles de Pandora, ¿no? Que fue publicado en 1976. Bueno, ella es una autora que siempre ha escrito mucho sobre la liberación femenina, ¿no? Siempre ha querido que sus personajes exploren esto. Y ahí vemos cómo va relatando las experiencias de ser mujer en un contexto bien específico puertorriqueño, ya que yo siento que alguien de Puerto Rico que entienda mucho mejor el contexto va a poder sacar más cosas. Sin embargo, igual como latinoamericanos, ciertas cosas compartimos, pero sé que en sus relatos hay como que cositas autobiográficas y es súper, súper, súper puertorriqueño el libro. Si alguien va allá y lo lee, seguro encuentra, 1000 referencias más. La versión, o bueno, la editorial que recomiendo es la de Navaja Suiza porque es bien bonita. Hay una en Buscalibre que es bien económica, que es la que tengo yo, pero la de Navaja Suiza es mi sueño porque la portada es hermosa, divina, bella. Pero bueno, volviendo al librito, el cuento del que quería hablarles, o sea, el cuento de este libro es La muñeca menor, y es un cuentito que habla sobre el rol de la mujer y del hombre en una sociedad puertorriqueña en más o menos los años 40, 50 y luego en la actualidad. Ella escribía mucho sobre personajes con obsesiones, que eran víctimas también de pasiones violentas, o no sé, sobre cuerpos maltratados, cuerpos enfermos, sobre todo esto. Pero este cuento en particular, todo eso lo vemos de forma bien sutil. La violencia que se ejerce es casi imperceptible si es que los personajes masculinos no la confiesan y la aceptan. Entonces, pues sí voy a hacer un poquito de spoiler. No les voy a contar el final, pero sí como que un poquito de cómo va la historia, ¿no? Tenemos a una mujer súper linda, súper guapa, con un montón de pretendientes, que un día se va así al campo a bañarse en el río y la muerde un animal. Y este animalito tiene la, no sé, propiedad de que se mete en tu cuerpo, se aloja adentro y se hace como un nido adentro de tu cuerpo, como que se queda tipo un alien, no sé, se queda atrapado dentro de tu cuerpo. Entonces, esta mujer está asustada, va al doctor y el doctor le dice, no, amiga, no podemos hacer nada con tu pantorrilla. Creo que está en su pantorrilla. Tu pantorrilla se va a quedar así abultada por siempre. Y la mujer lo acepta. Dice, bueno, el doctor sabrá. Y la mujer dice, bueno, ya se acabó mi juventud, se acabó mi vida, me voy a quedar encerrada por siempre porque soy horrible, porque mi pantorrilla nadie me va a amar. Me dedicaré a criar a mis sobrinas. Tenía un montón de sobrinas. La mujer no sabía hacer nada, entonces agarra por costumbre no sabía hacer nada, entre comillas, porque les hacía unas muñecas hermosas, así con materiales A1, súper lindas, que todo el mundo, oye, vende. Ella, no quiero vender, son solo para mis sobrinas. Y todos los años le regalaba a sus sobrinas esas muñecas hermosas, tipo de tela, pero con porcelana y con ojos hermosos. Y las hacía conforme iban creciendo. Entonces llegó un punto en el que en la casa tuvieron que tener un cuarto para las muñecas porque eran un montón. Imagínate como que varias sobrinas, una muñeca al año y cada vez tamaño real, así un montón, no. Y cada vez se ve que sus sobrinas van creciendo y se van casando. Y ella les regaló una muñeca final como que, toma, para tu matrimonio. Entonces, claro, hasta ahí tenemos a dos roles femeninos, ¿no? El de la tía, que es el de la mujer pasiva, que si el hombre dice ya no puedes hacer nada con tu vida, no haces nada con tu vida, te quedas. Y luego tenemos a las sobrinas, que ya están en un momento de la vida en el que pueden escoger a su esposo, pero la felicidad de ellas sigue dependiendo de si el esposo es bueno, las va a dejar ser libres, que hagan su vida, y si el esposo es malo, la van a pasar súper mal. Y luego está la última sobrina, ¿no? La sobrina a la que le regala la muñeca menor. Esta sobrina se casa con el hijo del doctor que atendió a la tía. O sea, en este cuento es una red flag ser un doctor. Este sobrino, y ahí viene el spoiler, el hijo del doctor, que también era doctor, ve la pierna de la tía y le dice, papá, esto es súper fácil, tú has podido curarlo desde el principio. ¿Qué fue? Y el papá le dice, no, hijo, es que yo quería que supieras cómo había pagado tu carrera. Entonces, claro, en la primera leída fue, pucha, el hombre es una basura, es un desgraciado. Y en la segunda leída fue, amigos, esta es la explotación hacia las mujeres, porque es como que eran de una familia acomodada. Sabía que iba a visitarla mensualmente, sabía que ahí había dinero, vamos a decirle que esto es mortal, que tengo que controlarlo porque si no va a crecer. Es un poquito de eso, ¿no? Me pareció horrible porque el hijo dice, ok, está bien, papá, gracias. Claro, ya. Y luego vemos que se casa con la sobrina y hace lo mismo, la explota económicamente porque era un doctor encaminado, pero no tenía dinero, riquezas ni nada. Y a la sobrina la tenía como que, tú, ponte en el balcón para que todos vean que me he casado contigo. Era su trophy wife. Cuando la pasaban mal de dinero, vendía partes de esta muñeca
Y porque, claro, era con porcelana, no sé, china, con el pelo traído de, no sé... Pelo así, natural de claro. ella, de princesa. Sí, de princesa virgen, ¿no? Era como que vendía todo eso sabiendo el valor, no solo económico, sino sentimental que esta muñeca tenía. Claro. Entonces me parece horrible. Es súper oscuro. El terror aquí, para mí, radica en eso, ¿no? En cómo se ha normalizado, o no sé si normalizado, pero es como que es tan normal decir, bueno, es que ella eligió un mal hombre, es que ella eligió un mal doctor, pero ¿por qué se casa, man? Claro. O sea, eso, ¿no? ¿Quién la manda pues a ir al río a bañarse Claro, todos los días cuando hay animales que la pueden picar? Es fácil culpar a la mujer, ¿no? Porque Sí. porque se deja. Es horrible. Pero no, ahí viene la mejor parte, ¿no? Que como buen cuento de terror social latinoamericano, hay venganza. Eso sí no se los voy a contar, no les voy a contar la venganza final, para que lean el cuento, pero sí, la tía logra vengarse. Y claro, dentro de este cuento hay muchas simbologías y metáforas, ¿no? Por ejemplo, la muñeca, que representa también no solamente el legado que le pasa a la tía a la sobrina de su misión, ¿no? Sino también esta propia belleza, ¿no? Como que la muñeca tenía siempre, o sea, a lo largo del cuento van resaltando como que piel de porcelana, ojos perfectos, cabello no sé qué. Entonces esas expectativas sociales que se tienen sobre cómo debe ser una mujer. Y ya cuando vas envejeciendo, tipo la tía, ¿no? Se quedó, ¿qué pasó? No tiene más opciones. Si no eres bella y no te casaste bella, ¿qué te queda? Ser la tía solterona que hace muñecas y que está enferma y que nunca sale de casa y que tiene que esperar que el doctor venga mes a mes y que depende del doctor porque no es capaz de tener una segunda consulta con otro doctor. Entonces eso también es fuerte, y aunque nosotros pensemos que las cosas han cambiado, o sea, sí, pero sigue pasando de forma bien sutil, así bien chiquita, esos toques como que esa explotación, ya no sé si el término es explotación económica, pero es ese aprovechamiento económico que hacen las mujeres, ¿no? Tú quédate en la casa, yo trabajo, tú haces esto, yo trabajo, vendamos tus cosas, que no sé qué, no sé. O sea, yo entiendo que el matrimonio es un compromiso y todo, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Cuál es la línea? Es como casi que un contrato, ¿no? Un contrato social para, qué sé yo, me caso con la bonita para que me dé a mí estatus, ¿no? Me caso con la que tiene dinero. Horrible. Y luego también está el animal que muerde, ¿no? Que es un chágara, que es como un escorpión. Lo googleé y es como un escorpión. Yo no le di importancia ya hasta la segunda leída, que dije, ¿qué? What the fuck es un chágara? Entonces ya busqué y es un escorpión que sí, efectivamente se aloja en tu cuerpo, vive ahí, anida, no sé qué. Horrible. Vendría a ser esto también un simbolismo del patriarcado. Claro. ¿No? Que uno al final puede intentar, o sea, lo tienes tan interiorizado que no te das cuenta el daño que te hace. Y luego también en la propia sobrina también vemos cómo el patriarcado o este bicho le afecta. Entonces, no les puedo contar porque ese es el spoiler y la venganza, pero claro, también le afecta de otra forma y te sobrepasa y te invade, y aunque tú pienses que lo tienes controlado, que puedes manejarlo, estamos dominadas por eso, querramos o no. Y finalmente el cuento habla mucho también de la cultura del sacrificio, ¿no? Claro. El sacrificio que uno hace de no salir del hogar, de quedarte cuidando. Justo también en un episodio hablamos de esto, ¿no? Del rol de las cuidadoras, que siempre es femenino. Uh-huh. Este rol de cuidar y, claro, hacer muñecas, en este caso, ¿no? Que te toman mucho, mucho tiempo, te aísla de tus sueños, te aísla de tus metas, te aísla de tus aspiraciones que puedas tener, sea cual sea, ir a viajar por el mundo, no sé, lo que sea. Y todo esto es producto de una cultura general. Claro, ¿no? O sea, una cultura social. Porque también como la única manera de vivir para una mujer es como conseguirse un marido y casarse ¿no? Y cuidar de nuevo a sus hijas. Y como no podía hacer eso porque hoy tiene algo en la pierna, entonces nadie la va a encontrar atractiva. Sí, y para colmo era una época en la que las faldas eran largas, pero ella ya se sentía... Claro. O sea, el doctor le había dicho ya eres fue. Un monstruo, sí, prácticamente. Y ella caminaba así con la pierna arrastrando, o sea... Claro. Y tenía, lo que me duele, porque tenía solución. Entonces, ¿cuántas veces pasa eso? ¿No? Claro. ¿Cuántas veces pasa eso? Y uno dice, pucha, ya, ahora ya no pasa, estamos en 2024. Mentira, eso se traduce a cuando una mujer gorda va al doctor y le dicen, o sea, tengo cualquier cosa y lo único que le dicen es baja de peso, baja de peso, baja de peso. No se concentran en hacer más exámenes, más preguntas, simplemente eso. Y ya, se te va a pasar todo. Ah, ya, gracias. Claro. Un Nobel, por favor, de la salud a este doctor. Claro, sí, exacto. Pasa totalmente. Incluso ahora también cuando estás en una comida y nunca falta... Antes eran las tías, pero ahora son las mismas primas que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto
te casas? ¿Cuándo el bebé? Que no sé qué. Y es como que, ¡Qué fuerte! y claro, es válido preguntar, pero no están dispuestos a escuchar la respuesta de no quiero. Claro. No me interesa. No, o sea, siempre están, ¿pero por qué? Pues que no, ya va a llegar. Entonces, Claro. esa insistencia es la que hace pensar que todavía sigue pasando. Bueno, es un cuento que recomiendo bastante de Rosario Ferré, si todavía no lo han leído. Tiene bastantes cuentos también muy buenos, como Cuento Envenenado, Mariposa, pero este es el que... Claro, el de que la más te ha antología, chocado, sí, probablemente. y es corto, sí. es cortísimo, así que la recomiendo mucho. Si aún no han leído a Rosario Ferré, pueden ir al episodio en el que hablamos de ellas, que son... Cuando hablamos de ella ha sido el de las opacadas Sí, verdad, el episodio de las opacadas del boom, sí, cierto. del boom. Sí, claro, que es, o sea, hicimos uno el año pasado y luego este año hicimos como que segunda parte que encima partimos en dos. Sí, nos pasamos. O sea, hay 3 episodios de autoras opacadas por el boom. Y en uno de esos está Rosario Ferré, que de verdad la recomiendo muchísimo Sí. como autora. Justo su cumple fue hace poquito, el 28 de septiembre, ya falleció, pero en honor a Rosarito. Libra. Me encanta. Amo las libras. Y hablando de libras, Justo, me encanta. Sofía Gómez Cardeña, la autora de Una locura discreta, es Libra. Wow. Bueno, este libro, Una locura discreta, lo leímos pues, ¿no? En diciembre del año pasado. Qué rápido. Y fue un libro que causó mucha sensación. Claro, lo leímos en diciembre encima, entonces claramente ni siquiera mucha gente se unió, pues, ¿no? Porque tampoco, o sea, no sé, pues era la primera vez que también hacíamos club y dijimos, ya, pues a ver diciembre, ¿no? Por eso este mes ya, este año no va a haber diciembre, lo tomaremos como el descanso del podcast también. Pero sí, bueno, creó mucha controversia. Es una antología, está compuesto por 12 cuentos que a través de un tono como bien apaciguado, bien silencioso, construye diversas historias con distintos tonos de géneros literarios, de hecho, ¿no? Donde nos presentan personas distintas de las que gente ve y tilda de raras, ¿no? Locas, como quieras decirle. Ahora, lo que les he dicho, ¿no? Es aquí donde comienzo con esta ambigüedad del género, ¿no? Porque aparte estamos hablando de cuentos en este libro en particular, que son muy diversos, ¿no? En cuestión del género. O sea, la pluma de Sofía es tan elástica que nos da como un poco de todo con cada cuento, pero con un constante, a mi parecer, que es como el terror de la realidad, que no necesariamente... O sea, no sé, nos dirá Sofía si es que escuchas esto, ¿no? Si eso es intencional, ¿no? Pero, o sea, definitivamente sí hay unos cuentos más que otros, como el que fue mi favorito por siempre, el de Nunca había vivido tan arriba, o una cosa así. ¿El del edificio? Ajá, el Fuerte. del edificio. Sí, ese también es de mis favoritos. Que ese es, o sea, 100%, bueno, para mí, de terror, ¿no? Tenemos seres extraños con obsesiones específicas, ausentes o abstraídos conscientemente del mundo que les rodea, y a través de estos personajes se aborda de manera muy sutil la salud mental y también una realidad peruana, o mejor dicho, limeña, que se puede traducir también a muchas realidades de diversas capitales latinoamericanas, ¿no? Como siempre. Por ejemplo, tenemos un cuento que explora el peso de la religión en las mujeres, que de hecho es el primero, el que abre el libro, incluso con destellos de violencia de género normalizada por ojos inocentes. Tenemos otro que demuestra una realidad latente de estudiantes de otras provincias del Perú que vienen a estudiar a Lima, y cómo pueden pasar de alumnos ejemplares a simplemente no aguantar el peso de lo que significa habitar una ciudad extraña, ¿no? Y también cerrada ante ellos, súper celosa, ¿no? Eso es, por ejemplo, también yo pienso en ese cuento y, ay, se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque de nuevo está esto, ¿no? Yo no sé si necesariamente el tono es intencionalmente terrorífico, pero es terrible, ¿no? El pensar de este estudiante ejemplar que está haciendo todo bien, pero se siente tan aplastado por la realidad de tener que emigrar a Lima y que en Lima le rechace y le diga tú no perteneces aquí, y por eso como todo este potencial que supuestamente estaba ahí queda simplemente nulo. A mí me parece terrible, me parece horroroso, ¿no? Como les digo, está mi favorito, que es el de Nunca había vivido tan alto. Efectivamente, me acuerdo del título por siempre. Ese sí es fuerte. Y definitivamente el de tono
más terrorífico, incluso con sus toques fantásticos, que es uno que a través de la curiosidad te llama hasta la profundidad de un edificio que nadie pareciera habitar. Uf, ese cuento, es que ya no sé qué más podría decirles, más que léanlo. O sea, porque encima estos cuentos son cortitos, están plagados de metáforas y sutilezas que te hacen terminar cada texto. Y como les digo, encima como son cortitos, quieres volver a empezar inmediatamente. Y no solo eso, sino que da ganas, a mí me da ganas, a mí me dio ganas y claramente con los que comentamos en el club, de hablarlo, ¿no? Porque hay tantas lecturas que se le pueden dar a un solo cuento de 2, 3, 4 páginas, porque aparte, de nuevo reitero, son cuentos bien cortos. De ese también hablamos en el libro de libros del verano, libros para el verano, sí, una cosa así, ¿no? Son cuentos que se leen rapidísimo, pero que también vale la pena saborear, vale la pena compartir, releer. Y esto fue lo genial de haberlo comentado, pues, ¿no? Hubo gente que, por ejemplo, no había entendido algunos cuentos o simplemente lo habían entendido de otra manera que otras compañeras. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo chévere de compartir siempre en los clubes de lectura, en las tertulias y todo. Y lo chévere es que sean cuentos también que en cada uno de estos realmente tenemos como todo un mundo, ¿no? Eso es lo que yo sentí. Estamos hablando de una flexibilidad para saltar entre géneros sin irse a lo seguro o a lo cliché, sino manteniéndose siempre como en esas sutilezas que son lo más importante, al menos para mí, yo creo, especialmente en cuentos, ¿no? Que tienes tan poquito espacio para contar todo lo que quieres contar, ¿no? Y el hecho de que un cuento tan chiquito sea tan impactante me parece a mí hermoso, me parece alucinante. Entonces eso en realidad, ¿no? O sea, lo recomiendo mucho. Definitivamente deja con mucho que decir, con mucho que pensar, con mucho que comentar. Y está publicado también por una editorial peruana, independiente. Una edición muy bonita, la verdad. Y estamos esperando, por favor, Sofía, que escribas más. Sin presiones, pero sí. Sin presiones. Sí, justo es un libro rojo también, que es como que... O sea, es un libro que te jala, ¿no? Lo dejas en cualquier lado y es rojo, te jala. Sí, y tú ves la portada y después de leer los cuentos y regresas a la portada y dices, aquí está esto de ese cuento y se esto entiende. otra cosita. Y es como... Sí, fue un gran libro, fue una gran antología. Lo recomiendo. Y lo tenemos autografiado. Obviamente. Y eso es algo chévere, que justo es un libro con cuentos bastante alimeñados, pero en el club tenemos gente de otros países que igual, a pesar de no ser de Lima y tener otros contextos, igual lo entienden y sacaron conclusiones como que muy chéveres y muy como que ¡wow! Que es algo que bien difícil de hacer, porque a veces hay textos que son tan limeños que de verdad son ya demasiado nicho y como que ya no cruzan esa barrera. Pero estos, o sea, cero. Es como, esa barrera no existe, gente. Sí, excelente servicio. Sí, amamos. Y ahora nos vamos a Argentina. Obviamente, si vamos a hablar de terror social, no puedo dejar de hablar de Samantha Schweblin. Ya sabrán que yo la amo con todo mi corazón. Hablaría de Distancia de Rescate, pero ya vamos a superarlo. Pues. Vamos a superarlo un poco. Y ahora voy a hablar de un cuento. Para esto ya tiene varias antologías, pero yo elegí 7 casas vacías, que es una antología que habla sobre eso, ¿no? Sobre 7 casas. O sea, sí pueden ser casas físicas, pero también son lugares, personas, momentos que se sintieron como hogar en un momento y ahora todo está vacío. Tiene cuentos, todos, son 7 cuentos, los 7 son muy geniales, pero en esta ocasión quería hablarles de Respiración Cavernaria, que es un nuevo terror desbloqueado en mí a raíz de un post que vi hace unos días. Ay, no. Que no debí verlo, que les voy a compartir porque si yo tengo miedo, ustedes también. Este post era un post optimista, ya, era un post como que... No. Sí, yo me puse creo que era de Pictoline, no lo sé, pero decía como que el promedio de vida de una mujer es de 72 años. Entonces, si tienes por ahí 35, ya estás en la mitad de tu vida. Yo, what the fuck, no. amigos. Basta. Aún no llego a los 35, pero estoy cerca y es como que, ¿cómo que estoy en la mitad de mi vida? ¿Qué les pasa? Entonces, este cuento tiene que ver mucho con la vejez, ya al extremo me fui, ¿no? Tiene que ver mucho con la vejez, con la salud mental y con la lucidez, que es algo que a mí sí me asusta un montón porque en mi familia mi abuela tuvo Alzheimer y es una enfermedad como que familiar. Entonces, si hay un cuento que habla de vejez y pérdida de memoria, me da miedo, pero estoy dentro. O sea, me genera sensaciones, pero deseo leerlo. Entonces, bueno, habiéndoles dicho cosas muy personales,
Procedo con la historia. En la novela vemos básicamente a Lola, que es una persona ya mayor, que ya está esperando la muerte, básicamente, ¿no? Se despierta y es como que, oh, estoy viva, Dios mío, bueno, ya, haré mis cosas, ¿no? Ese es su mood. Ese es el mood de Lola. Y tiene a un esposo. Su esposo no tiene nombre, simplemente se refieren a él como él, ¿no? ¿Qué está haciendo él? O sea, es su esposo. La vida de ambos es súper rutinaria. Lola se dedica a preparar las cosas para la muerte de ambos, tipo embalar las cosas, separar qué se va a donar, qué se van a quedar los hijos, no sé, eso. Y él se encarga de las cosas de la casa, las compras, la comida, el jardín. Y así todos los días vemos esa rutina, ¿no? Y hasta ahí va súper bien. Hasta que un día llega una vecina nueva, que es una señora y su hijo, y ya desde ahí dices como que, ¿qué pasó? El cuento empieza a ir en círculos. Entonces, ¿de qué me estoy perdiendo? No estoy entendiendo nada. Y ahí es donde tienes que seguir leyendo. Por más que no entiendas, sigue leyendo. Porque ahí es donde te das cuenta de, el narrador no es confiable, algo está pasando, ya o está perdiendo la memoria, o demencia senil, o está inventando, o está omitiendo cosas, y ahí es donde ya, no sé, yo siento que Samantha Schweblin para confundir es perfecta. Ella tiene la capacidad de hacer atmósferas muy densas, muy claustrofóbicas, sin necesidad de describirte tanto, ¿no? Yo no sé cómo hace para generarme esas sensaciones tan límites, ¿no? Entre la fantasía, la realidad, entre la oscuridad, entre el ser humano y la imperfección del ser humano, y sobre todo, no sé, supongo que también serán experiencias, pero es como que la capacidad con la que relatan la confusión de ser mayor, de cómo cuando eres mayor pierdes esa confianza, esa seguridad, pierdes tu identidad porque estás olvidando cosas. Entonces, ¿quién eres si olvidas? ¡Ay, qué fuerte! No puede ser. Me pareció horrible, 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 y te demuestra cómo algo tan pequeño puede desbaratar tu rutina de años. Sí, amigos, no. Es cortito, es un cuento bien corto. Incluso es tan corto que Páginas de Espuma también ha sacado una versión solamente de Respiración Cavernaria ilustrada. O sea, no y sabía además, eso. sí, hermosa. Y además lo tienes en Siete Casas Vacías ya escrito, solamente letras, ¿no? Claro. Y luego está la versión ilustrada, que también son ilustraciones muy lúgubres, todo es en azul y amarillo, nada más. Y siento que es un tema también del que se habla muy poco, ¿no? De la vejez en la literatura. O sea, me refiero a que personajes viejos hay un montón en cualquier novela, en cualquier libro, pero ¿cómo retratas eso, no? Lo que significa envejecer, los temores de envejecer. Eso es algo que me da bastante curiosidad, ¿no? Libros sobre personas mayores. Me acuerdo que tú hablas siempre de Matusalén. Matusalén es... Pero después no hay claro, ¿cuál mucho otro? más. Justo por ahí tengo uno que quiero leer hace tiempo, que justo lo encontré en el trueque, en el estante de trueque de placeres, que es Hilda... Sí, la segunda avenida de una cosa así. ¿Hilda Hills? No. No. No, porque Hilda Hills es otra persona. ¿Qué chucha estoy hablando? Es la segunda avenida de Hilda. No sé si tiene apellido. Creo que tiene apellido. Ya. Claro, es la segunda avenida de Hilda. Sí. Eso lo estuve leyendo. Ay, no sabes qué me pasó. ¿Qué pasó? Lo puse en mi mochila, metí mi tomatodo y se abrió mi tomatodo. Está mojado, secándose. Sí. Pero es tierno. Okay, hasta ahora. Voy a la página 40 por ahí. Es tierno. Ya. De Hilda Bustamante. Esto, ahí está. sí. Es tierno. Y la portada es hermosa. Sí, colorida. Sí. Pero, o sea, hasta ahora es tiernito. Este es macabrón. Ya. Pero claro, no sé qué pase después en el leíble porque mojé mi libro. Puta madre. No. Sí soy book vivant. Perdón. Pero bueno, volviendo al cuento, ¿por qué lo pongo como terror social? Porque también las personas mayores y el tema de la salud mental de las personas mayores es un tema bastante olvidado. Entonces, claro, ahorita somos jóvenes, no nos importa, pero de acá a 50 años, cuando nosotros seamos los mayores y no tengamos una pensión que recibir y seamos olvidados por el Estado y nuestros hijos y nuestros nietos, o sea, ni siquiera olvidados, sino que te vuelves dependiente, quieras o no, porque pierdes el control de las cosas porque ya eres mayor. Claro. Entonces, claro, si no hay un sistema que te sostiene, que te ayuda, que te apoya, más aún con temas, o sea, hay personas mayores que están excelentes, completas, lúcidas y independientes, pero hay personas mayores que no, ya sea por problemas, no sé, físicos, auditivos, sensoriales. O por el simple hecho de que, o sea, es difícil, conforme te vas volviendo mayor, es más difícil conseguir un trabajo. Claro, ¿no? Y te vuelves frágil, o sea, frágil en todo, ¿no? En lo emocional, en lo físico, en lo mental. Y claro, en este libro se refleja todo eso. Son dos personas que sin su rutina no son nada y dentro del espacio doméstico se pierden
que sí, pues sí te genera esa sensación de, amigos, salgan al parque, salgan al parque. Yo no sé si han visto por las calles, pero bueno, después de este cuento empecé a ver un montón de viejitos parados en su ventana viendo la calle, porque claro, no pueden salir solos y a veces no hay quien los acompañe, ya, demos una vuelta al parque, ¿no? Hay gente que sí puede pagar a una nana o a alguien que los acompañe y hay gente que no. Entonces, claro, me pongo a pensar y era como que, basta, este cuento me está dañando mentalmente. Ay. Sí, no. Ya, les leeré cómo empieza, ¿ya? Porque es bien triste, bien fuerte. O sea, ya desde esa parte, no, lloren. La lista era parte de un plan. Lola sospechaba que su vida había sido demasiado larga, tan simple y liviana que ahora carecía del peso suficiente para desaparecer. Había concluido, al analizar la experiencia de algunos conocidos, que incluso en la vejez la muerte necesitaba un golpe final, un empujón emocional o físico, y ella no podía darle a su cuerpo nada de eso. Quería morirse, pero todas las mañanas, inevitablemente, volvía a despertarse. Lo que sí podía hacer, en cambio, era organizarlo todo en esa dirección, aminorar su propia vida, reducir su espacio hasta eliminarlo por completo. De eso se trataba la lista, de eso y de mantenerse focalizada en lo importante. Era una lista breve, clasificarlo todo, donar lo prescindible, embalar lo importante, concentrarse en la muerte y si él se entromete, ignorarlo. La lista la ayudaba a lidiar con su cabeza, pero para el estado deplorable de su cuerpo no había encontrado ninguna solución. Ya no aguantaba más de 5 minutos de pie y no solo luchaba con sus problemas de columna. A veces su respiración también se alteraba y necesitaba tomar más aire de lo normal. Entonces inhalaba todo lo que podía y exhalaba con un sonido áspero y grave, tan extraño que nunca terminaría de asimilarlo como propio. Lo importante está en la lista, se decía a sí misma, cada vez que el desgano la inmovilizaba. Todo lo demás le daba igual. Es triste, es súper desesperanzador porque claro, uno se pone a pensar ya, yo chequeo la lista que ella tenía, embalar todo, guardar todo, donar todo, y es como que lo que ella quería hacer era eso, invisibilizarse, multiplicarse por cero, nunca existir, regale todo lo que tengo para que nadie tenga que preocuparse por mí, para que, no sé, si quiero regalar mis cachivaches a mi hija y mi hija no los quiere, alguien tiene que encargarse de tu velorio, de guardar tus cosas, de vender tu casa, ay, mira, estos son sus álbumes, ¿quién quiere sus cosas? O sea, ella quería aligerarle eso a las personas que quedaran después de ella, pero es triste. Es súper triste porque, o sea, eso que dices, ¿no? Eso de ir como que deshaciéndote de cosas. De tu vida. O sea, es algo que hace mucho la gente cuando ya está mayor, ya está más vieja. Y es doloroso, ¿no? Porque tú te das cuenta y es como que, ay, sí, qué bonito, sí, gracias. Pero luego cuando te das cuenta que lo que están haciendo es deshacerse de esas cosas. Exacto. Como en preparación para, ¿no? Eso es. Cuando no estén acá. O sea, es la intención. Una cosa es decir, ¿saben qué? Me voy, llévense lo que quieran para que me recuerden. Y otra cosa es decir eso, ¿saben qué? No quiero molestar a nadie cuando me vaya, llévense. Claro. Qué fuerte. Qué Entonces, doloroso. Es un cuento, es de mis favoritos. Igual lean Pájaros en la boca, lean Siete casas, o sea, lean todos los cuentos que tengan, todo lo que tengas, Amanda, léanlo. Pero este cuento en particular es otro tipo de terror social, creo yo. Es un terror nuevo para mí, desbloqueado porque estoy envejeciendo, gente. Pero sí, o sea, después de que lo leí, literal empecé a ver a un montón. Eso que te pasa que lees algo, desbloqueas algo y ves un montón. Sí. Empecé a ver un montón de viejitos en las ventanas y era como que, amigos, tengo que leer otras cosas, tengo que leer Disney, no sé. Porque sí me movió un montón después de ver este post y leer el cuento. Así que, sí, compartir el post, no mentira. No. Ay, bueno, no sé si esto sea mucho mejor, pero bueno. No. Bueno, es octubre. Ah, bueno. Lo bueno es que sí, les voy a hablar ahorita justo del libro que estamos leyendo este mes en octubre. Me encanta. Ajá. Y que vamos a comentar para que no se olviden, 30 de octubre a las 8:30 p.m. hora Perú. Virtual. Es gratis. ¿Okay? Bueno, y acá tenemos otra antología de cuentos de un mundo raro de Solange Rodríguez Pape, que es ecuatoriana. Yo siento que Solange da un paseo por el terror latinoamericano, pero ella le pone su toque fantástico, ¿no? Que es lo que hace la diferencia, yo siento, en esta antología de cuentos y las historias que solemos leer, que se respaldan usualmente mucho más en el terror de lo real. El famoso terror social del que estamos hablando hoy. Sin embargo, los cuentos de este libro están, sí, plagados del terror, de lo mundano, de lo cotidiano, pero también tenemos un toque como paranormal y fantástico, ¿no? Que siento que es algo que como que de repente lo tenemos con Mariana Enríquez, por ejemplo, pero no mucho más, ¿no? Entonces me gustó como también encontrar estos toques también fantásticos, ¿no? Paranormales. Por ejemplo, como el primer cuento que comienza la antología, que es en donde cada año nuestros muertos regresan a sus casas.
pero lejos de ser un momento que se espera con ansias para reencontrarse con un ser amado o sentir su presencia más que otro día del año, como en las celebraciones del Día de los Muertos que se dan en diversas ciudades en Latinoamérica, es más bien como un encuentro envuelto por una aura decadente, donde no todos los muertos son buenos y donde no todos los regresados son bienvenidos o pacíficos. Porque no todas las personas han sido buenas o pacíficas en la vida, ¿no? Esa es la realidad. O sea, yo siento que es como que una respuesta a esto de que ya alguien se muere y es como que, ay, ya, ay, qué bonito que fue, ay, que no sé qué. Es como que morirte automáticamente te hace una persona buena y listo, ya, y nadie es malo después de morir. Claro, nadie es malo. Nadie muere en el velorio, ¿no? Exacto, ¿no? Y es muy interesante, me parece muy chévere, porque, claro, uno pensaría, todo el mundo espera a sus muertos, pero ¿qué pasa si no todo el mundo espera a sus muertos? Y si este regresar es decadente, ¿no? Y asqueroso y peligroso y qué sé yo. Les hablo así al toque antes de continuar, que lo leí en esta edición hermosa de Pandemonium, que realmente es hermosa, que aparte tiene un prólogo de Geneva Fernández, que es representante del horror peruano. Y nada, es bella esa, o sea, que si están por acá en Lima, sé que está en otras editoriales también, incluso la de Pandemonium se puede conseguir en Buscalibre, o sea que por ahí chequen y usen nuestro link de Buscalibre. Sí, por favor, para cualquier libro, de los que mencionamos ahora y los que deseen. De afiliadas, está ahí en nuestro Linktree en el Instagram o en una de las historias destacadas, por ahí lo pueden encontrar. Continuemos. Si bien es cierto que, como en la mayoría de antologías, como siempre sucede, hay preferidos, hay otros que no son tan preferidos, pero igual me pasó que conforme pasó el tiempo después de que terminé el libro, he seguido pensando en varios de esos cuentos, ¿no? E incluso alguno que no me convenció en su momento, como que cuando recién lo leí, ha seguido rumiando en mi cabeza y he encontrado que de repente el disgusto viene como desde la incomodidad. Es algo que me ha pasado, por ejemplo, a mí con María Fernanda Ampuero, que ya lo voy a comentar después, porque el último del que voy a hablar es de María Fernanda Ampuero. Ya, bueno, siento que es una antología que vale la pena leer, es muy emocionante, al menos para mí, que hace tiempo no leía muchas cosas paranormales, aparte de, como les dije, por ejemplo, Nuestra parte de noche, ¿no?, de Mariana Enríquez. Reencontrarme con esta rama del horror latinoamericano, el terror latinoamericano, como le queramos decir, donde lo fantástico tiene también su lugar, con un estilo muy inteligente, muy perspicaz. Nos presenta historias como la de Calamidad Doméstica, que es como un retelling, lo que les dije en el episodio pasado, de la historia de Barba Azul. Nos presenta a las sombras y ecos de mujeres atrapadas en el sótano y las paredes de una casa que es partícipe constante de la violencia y los abusos. Ellas van robando de a pocos partes de lo que sea que destruya poco a poco la unidad en la que están atrapadas, tratando así de recuperar algo del todo que ha sido despojado de ellas. Esto como en representación de mujeres atadas a un hogar como si esta fuera una cárcel o un purgatorio casi, ¿no? Casi como un purgatorio realmente se siente eso. Y todo es como muy, como que lo ves todo borroso, ¿no? O sea, estamos leyendo, pero como cuando me imaginaba todo era como muy borroso. Bueno, por ejemplo, tenemos también a una mujer que entra al armario como si fuese Narnia, pero en vez de encontrar todo un mundo paralelo, encuentra una gran nada y se acomoda en esa nada, ¿no? Y ese es de los libros de los cuentos más desoladores que he leído probablemente en mi vida. Ay, no. O sea, te lo juro, sí. Y sin embargo, o sea, no es que en ese momento, de repente el tono no es así necesariamente desolador, pero es como piensas después en el cuento y es como, wow, triste, unas metáforas pero locasas, ¿no? A lo largo de todos los cuentos se sostiene una nube de incertidumbre que te hace seguir leyendo, ¿no? La pluma de la autora es elocuente, es inteligente y envuelve como de la soledad de lo inevitable con un velo de intriga sutil, con frases que te calan, ¿no? Y te dejan saboreando las historias después de que las lees y pensándolas y sacando nuevas cosas, y me parece extraordinario realmente. Lo recomiendo full. Ay, yo todavía no lo empiezo, pero más ganas me dan. O sea, ya Solange, hace tiempo quiero leerla. Sí. Pero ya es la hora. Es la hora realmente, por favor, léanla si están escuchando eso en ese momento.
O sea, yo estoy segura que igual el libro también se puede conseguir por digital. Si no, hay maneras, hay maneras. Lo solucionamos. Léanlo, por favor. Pero sí, yo sí siento que las ecuatorianas están on fire en lo que es terror social. Y Fer va a terminar con María Fernanda Ampuero. Pero yo también. Entonces, doble cierre. María Fernanda Ampuero queda como la queen del terror social en este episodio. Es que sí es esa mujer. Y yo vengo a hablarles de un libro del que también ya he hablado antes, pero Brigitte, es un libro que no supero. Y es creo que el mismo cuento. En algún momento he mencionado el cuento, porque es el cuento que me deja en shock. Pero ahora tengo datos nuevos sobre este cuento. Que está inspirado en hechos reales. Uy, ¿cuál es? Tengo con chisme. Lorena, de Sacrificios Humanos. Ah, ya. No. O sea, no, visceral, no. Ya, no. Pero No. es de Sacrificios Humanos. Creo que ese es mi libro, no sé si favorito, porque me genera mucho, sí me genera un miedo. Creo que no he leído Visceral todavía, pero entiendo que cada libro, que cada antología tiene como una temática, ¿no? Pelea de Gallos son como que familias turbias, cosas familiares. Sacrificios Humanos habla mucho de la migración, de lo que significa ser migrante. Entonces hay cuentos, María Fernanda Ampuero es una latinoamericana que vive en Europa, entonces hay como que bastantes tintes autobiográficos. No necesariamente los cuentos son cosas que le han pasado, pero destellitos. En este caso, Lorena está literalmente, no literal, pero sí está basada en otra historia que incluso se llama Lorena por la chica. Desde la primera vez que lo leí, sin saber que era un caso real ni nada, fue el que más me chocó y ahora sabrán por qué. O sea, el cuento es fuerte. Es una mujer joven, latina, regia, de 20 y tantos años, que se va a Estados Unidos como muchas mujeres latinoamericanas, ¿no? Se va a una fiesta, se junta entre latinos y bueno, tiene una amiga que tiene mucho tiempo antes y le presenta, te voy a presentar a un chico que te va a gustar, que es el príncipe azul. Se lo vende como el Ken, príncipe azul, el hombre perfecto. Ella se enamora. Estaban en una fiestita bien latina y están tomando y borrachos, se besan, pasan cosas y ella dice, wow, conocí al hombre de mi vida y no sé, tenemos muy buen sexo, me encanta, estábamos tomados pero la pasamos súper bien, se enamora y ella dice, bueno ya, pero ya fue, lo superaré, fue cosa de una noche. Ya. Y la amiga viene, amiga, ¿no sabes quién preguntó por ti? Tu gringo, que no sé qué, pum, se enamoran, se casan, ella está feliz de la vida, todo está narrado en primera persona, entonces es como si Lorena te contara el chisme y Lorena empieza, es que no sabes, mi gringo lindo, es hermoso, es un Adonis, es un bobalicón, te pone un montón de puros adjetivos hermosos, ¿ya? Es dulce, me ama, es cariñoso, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero poco a poco empieza a cambiar. Tú sientes cómo se apaga, a pesar de que te sigue diciendo cosas lindas. Claro. Trabaja mucho, llega cansado, siempre ve fútbol y siempre que ve fútbol toma un montón, toma como que 20 latas, pero lo amo y porque sí, que no sé qué, y luego sigue, ¿no? Cada vez que se molesta se pone rojo, así como los gringos y se le desorbitan los ojos y yo estoy lavando, limpiando y tengo que no hacer bulla porque a mi gringo le molesta que haga bulla. Entonces tú sientes como que... Amiga. Literal es tu amiga contándote, es como que amiga, no, sal de ahí, red flag. Y sigue, ¿no? Sí, que él es así, que bla, 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 que un hombre me habla y se pone celoso. Y la cosa escala, o sea, de lo que empieza a ser violencia dentro de casa, empieza a ser fuera de casa. Y ya luego te deja como que, ya no te explica, o sea, tú ya no sabes qué le hace, simplemente dice, ya, bueno... Y puede ser desde que simplemente le dijo como que, no sé, la tiene estúpida o hasta que le pegó o que la violó. Porque claro, estamos en unos años en los que la violación conyugal no era un delito. O sea, claro. Era como, ¿cómo te va a violar tu marido, amiga? Ya vaya a su casa, señora. Entonces estamos en ese contexto. Que incluso este caso cambió el marco legal de Estados Unidos para tipificar este tipo de cosas. Un casote, es un casote. Pero bueno, ya, les leo esta partecita, que es casi la parte final. Cada vez que tengo que decirle algo, lo practico 10 veces en mi cabeza. Y cuando sale por mi boca, parece la voz enlatada de una profesora de idiomas. Él se ríe. Eres una vergüenza, dice. Pareces un animal amaestrado. Y eres fea, feísima. ¿Cómo me fui a casar contigo? Si no fuera por mí, andarías como puta como todas las latinas. Voy a hacer que te deporten. No eres nada. Eres basura. El hombre que me dice esas cosas en el salón viene a mi cama a dormir conmigo, con 10, 12 o 20 cervezas dentro. Lo único que quiere es hacerme daño. Una mujer que juró amar a alguien entre sus amigos y ante Dios no debería lavar sábanas ensangrentadas de la cama matrimonial después de que su esposo le rompa sus orificios. Una mujer enamorada no debería tener que desinfectar heridas íntimas. Una mujer no debería llorar de miedo cada vez que su hombre se mete en la cama. Horrible, horrible, horrible. Pero bueno, se venga y aquí viene el spoiler. Si no quieren escuchar el spoiler, avancen. Y si quieren escuchar el spoiler, se quedan. Porque ya no les contaré el final del libro ni cómo lo cuenta María Fernanda, pero sí lo que pasó en la vida real. Y es que Lorena le corta el pene a su esposo con un cuchillo de cocina. Y se lo lleva, se va manejando con el pene en la mano y lo lanza a un campo. Lo caso. ¿Qué?
Pero ahí no queda. Me O sea, ahí no queda. El caso fue tan mediático que la gente, los periodistas eran como que, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te quedaste con él? ¿Por qué le cortaste el pene? ¿Qué te pasa? Que no sé qué. Ajá. Y el juicio no fue a la violencia, como que a todo lo que le decía él, porque como les decía, violencia conyugal no existía. Hubieron testigos, amigos que decían, sí, yo la vi con moretones, sí, yo la vi así, sí, yo la vi pegarla en el supermercado. Claro. Y aún así, con todo eso, él salió medio libre del caso. Estuvo preso por otras cosas, porque también mujeres después también lo denunciaron. Y ella también al final logró salir libre, pero claro, la cara de ella era la expuesta. Mujer le corta pena a su esposo y sale la cara de ella, Claro. que la vendieron como celosa, como loca. No obstante, con eso, el hombre le hicieron una reconstrucción. O sea, ella dice, ¿no? Yo no fui vengativa porque dije en dónde había lanzado el pene, ¿no? Claro. Es lo caso, porque ves a policías, o sea, todo esto era filmado, ya fue en los 93, creo. Entonces, ves a policías buscando con linterna de noche un pene en un campo de golf. ¿Dónde ves esto? En Amazon Prime hay un documental sobre el caso, producido por Jordan Peele. No What the jodas, fuck, por what the Jordan fuck. Peele. En shock. ¿Qué? Y ¿Cómo se llama? él dice, Lorena. Oh my God. Y él dice, o sea, esta parte me parecía tan graciosa, pero no podía dejar de ponerla. Y conversó efectivamente con Lorena para decirle, ¿estás de acuerdo con esto? Porque, o sea, subreal. O sea, acaban de violar a una mujer. La mujer en venganza le está cortando un pene. 30 policías buscando un pene. Nada que, amiga, vamos a que las prioridades. Y no, y te mueres. ¿Sabes qué pasó después? Al hombre le hicieron una reconstrucción. O sea, le Claro. pusieron, Yeah. se lo agrandaron y se convirtió en actor pornográfico. ¿Es en serio? No puedes... O sea, no digo que la realidad supera la ficción. No puede ser. Y claro, el hombre al final dice... O sea, este caso, bebé, cuando me quedé dije, what the fuck, what the fuck. El hombre dice, a ella nunca la maltraté, ella siempre fue violenta y me cortó el pene porque iba a dejarla, aseguró John vía telefónica, que también Jordan Peele tuvo que hablar con él, como que mira, voy a hacer un documental, ¿quieres participar? Claro. Le dijo eso, ¿no? Él asegura que no. Pero después de esto, hubieron otras denuncias, entonces es como que, amigo, no mientas, pues. Y claro, todo este caso que pasó con Lorena fue parodiado incluso en Saturday Night Live. O sea, lo tomaron con cero Dios seriedad. mío, podemos cancelar Saturday Night Live. Fuerte, ¿no? Los odio. Fuerte. Los Y detesto. Lorena dice, siempre se enfocan en eso, en base Siempre. al pene amputado, reimplantado. Y antes de que grupos de mujeres salieran a manifestarse en masa contra la violencia y el movimiento Me Too, en esas épocas el pensamiento era menos evolucionado y los medios solo querían hablar con... ¿Por qué le cortaste el pene? Claro. O sea, todo lo demás se multiplicaba por cero. Y Lorena actualmente tiene una fundación, Lorena Red Wagon, donde ayuda a las sobrevivientes de violencia doméstica, ¿no? Porque incluso después del juicio, a ella al final también la absolvieron por defensa propia, pero el pata siguió buscándola en su centro de manicure, el pata siguió escribiéndole cartas. Ella estuvo buena parte del año 94 en un centro psiquiátrico, ¿no? Tratando de mejorar, retomar su vida, mientras él hacía esto, las películas pornográficas, y le escribía cartas. Claro, es que ahí te das cuenta, ahí queda clarísimo la situación, ¿no? Si ella terminó, claro, creando esta fundación en el psiquiátrico, tratando de ¿no? superar todo, y el bon Chill, porque incluso usaba su nombre, ¿no? Como que su apodo era como que John, o sea, él se llama John Bobbitt, ¿no? John Bobbitt, el de pene reimplantado. Y ese era como que, no lo sé, o sea. claro, encima lo pasó. usó como para llamar la atención. Mientras que para ella era como que, oye, ella es Lorena Bobbitt. Ella, la Lorena, ¿cómo un caso así, tan locazo, a los hombres les da igual siendo su vida, a pesar de que ha tenido acusaciones de violencia, todo el chill. Claro. Sí, actor, bien. Y ella como que lidiando a su forma, ¿no? Terrible. Qué locazo, qué Terrible. loco. Me parece a mí también demasiado surreal. Vean el documental, lean el cuento, lean a María Fernanda Ampuero. Por favor. Sí, me parece un cuentazo y tener todo este trasfondo era como Ajá. que, ¿es en serio lo que estoy leyendo o es otro cuento? O sea, Me hace recordar ese caso de los Menéndez, de los hermanos Menéndez, que justo acaba de salir una serie sobre estos chicos, no sé si viste, que esos fueron los que mataron a sus papás. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque ellos dicen, claro, que habían sufrido violencias desde que tenían 6 años cada uno. Pero ahora que ha salido esta serie, todo se pone como que hasta el final incluso es como que dice el texto, hasta ahora los hermanos siguen diciendo que fueron abusados sexualmente.
Y es como que, o sea, ya sí, mataron a sus papás, está mal y todo esto, pero es como que, y el abuso, o sea, minimizado por completo, ¿no? Te quedas en la acción y no en lo que llevó a la acción. Ajá, sí. Exacto. Bueno, no sé, ese caso es lo... Voy a verlo, ese caso es locazo, tienes que verlo, por Pero favor. sí, en verdad, la sí. realidad supera siempre la ficción. Y justo por todo eso, Lorena es un cuento que me mueve un montón porque es un caso real. Y sin ir a la situación extrema en la que lo que le pasó a Lorena, esto de que hay muchas migrantes en situación de dependencia, ¿no? De vulnerabilidad, de que estás sola. Imagínate, no hay una red de apoyo. No, imagínate las que están ilegales. ¿Entiendes? Peor, y con esta amenaza de déjame y te deporto. Por eso. Las violencias que deben vivir es algo bien real. Ese es uno de los terrores sociales también muy actual y que justo estaba leyendo que estadísticamente quienes más miran son mujeres. Y es una lástima porque también los índices de violencia contra mujeres migrantes también es muy alto. Entonces es un tema bien, bien fuerte. Qué terrible, ¿no? Pero y qué increíble también me parece, ahora cada vez me doy cuenta más de... no sé, la fuerza, el valor, qué sé yo, de María Fernanda Ampuero para escribir esas historias, porque yo creo que también, o sea, ahorita encima con la parte esa que nos leíste, fuerte. O sea, tan fuerte, tan gráfica, yo creo que, o sea, María Fernanda se ha consagrado como la autora más gráfica, no sé, al menos de las que yo he visto hasta el momento, de las que yo he leído, y violenta con la palabra a la hora de escribir. No sé si será que de repente al leerla me siento demasiado identificada, o sea, sí, pero tanto como dije antes, que la primera vez, o sea, cuando yo recién la leí, sentí como un rechazo total, ¿no? Para luego darme cuenta, obviamente, de que me hablaba a mí, como de muchas maneras. Para María Fernanda es difícil, como yo siento también, y justo va con lo que dijiste ahorita, como que es difícil despegar el yo de su literatura. O no sé si es difícil o no lo quiere hacer, simplemente, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha hecho en su último libro, que es realmente visceral. Y se llama, es Visceral, ¿no? Publicado por Páginas de Espuma. Les voy a hablar de este libro. Y bueno, lo primero sí que tendría que decirles es que no esperen encontrarse cuentos como en Pelea de Gallos o Sacrificios Humanos, porque si estos tuvieron algo del yo entre la ficción, Visceral contiene lo más profundo de los traumas y terrores de la realidad más de la autora. Y eso porque, o sea, no es claro cuánta ficción hay allí, pero, o sea, desde que te lo escribe, desde la primera persona y desde una primera persona que es como reconocida por la autora, ¿no? Es como no parte eso. Es como... como que te dice, ahora soy yo la que te va a hablar. Ahora me toca a mí. Ahora déjame contarte. Y es como, déjame contarte por qué escribo todo esto. E incluso hay similitudes en las historias que cuenta con cuentos ficticios. Por ejemplo, el cuento Crías en Pelea de Gallos y Grita en Visceral. Vemos la ficción y la realidad de lo mismo, ¿no? Que movió a la autora a escribir Crías en Pelea de Gallos y que luego la ha llevado a escribir Grita en Visceral, que es como la realidad que inspiró esa ficción. Es el multiverso de María Fernanda Ampuero cerrándose. Totalmente. Y es que tú lees Visceral y si has leído sus dos libros anteriores te vas dando cuenta por qué ha escrito esos cuentos, ¿no? O sea, cómo esos cuentos son tan personales para ella realmente. Y, o sea, la fuerza, la rabia también, ¿no? Toda la violencia. Y, o sea, en Visceral, desde los títulos de cada relato, nos damos cuenta de... Y voy a repetir esa palabra 20 veces, de lo visceral de los cuentos. Son un shot cada vez que Fernanda diga visceral. Por favor. Alisten. Es que son sus vísceras ahí en ese cuento, ¿no? Te digo, les digo. Los títulos de los textos, ¿no? Por ejemplo, son asfixia, terror, furia, colonas, bárbaros, escapar, mutilados, Guayaquil, mórbida, gorda, grita, centro, muertas, útero, ida, Mauri, cabezas, loca, neblina, daños y el fin. Claro, entonces una palabra, ¿no? Y es como... es que también no puedo dejar de pensar en lo bien pensado que está, en lo bien hecho que está también esto, ¿no? El título, esa portada, los títulos de cada uno de los textos, ¿no? Como todo hace un gran monstruo visceral que es tan increíble, ¿no?
María Fernanda nos habla de todo lo que nos pueda hablar, ¿no? De su situación como migrante, de su ciudad natal, ¿no? Guayaquil, y de cómo se debe huir entre la violencia, sobre una ciudad, país que no te recibe, no simplemente no te recibe, sino que quiere que te vayas, que te rechaza. Sobre tu amor también de pandemia, que ese texto es uno de los más, claro, tranquis, pero al mismo tiempo igual es recontra estresado porque, claro, también es pequeño spoiler, pero del más o menos lo que trata. O sea, conocí a un pata, claro, lo invitó a su casa, pasaron cositas y todo, y empezó la pandemia y empezó o sea, los encerraron y fue como, bueno, no me puedo ir. Ah, bueno. Ajá. Sí, literal. Y se quedó toda la pandemia con este hombre. Ah, bueno. O sea, todo el tiempo que estuvieron encerrados. Es muy interesante. Pero bueno, sobre su amor de pandemia. También sobre ser gorda, sobre la vergüenza de ser gorda, sobre callar la boca con la comida, sobre el miedo de lo que nos puede suceder, pero paralizarnos ante una posible libertad que truncamos por nuestra necesidad de cuidar las expectativas del que perpetúa la violencia, por evitar más violencia o por no saber decir que no. Porque no saber decir que no es terrorífico cuando eres mujer. Especialmente. Lo que sí diré son textos muy fuertes, muy gráficos, con el que de seguro muchas mujeres, especialmente latinoamericanas, se van a sentir identificadas, pero donde también podemos ver el terror de habitar nuestros cuerpos, ¿no? Como que el terror de la simple existencia. Es como... No sé, María Fernanda, ¿cómo hace esto? Yo siento que con este libro, con Visceral, se ha consagrado para mí. Incluso yo comencé este libro y estaba como que, ¿qué está pasando? Porque como dije anteriormente, con esos primeros textos que no son tan personales, donde hablan, no sé, de colonización, cosas así que, claro, no están como hechos personales. Como que dije, no sé, como que me sonaba un poco performativo, no porque necesariamente lo haya sido, sino a mí como que lo sentí así, pero de pronto empezaron y fue como explotaron y dije, ok, yo me callo la boca porque María Fernanda es una diosa. Se ha ganado su lugar como la reina del terror social. Ella también lo hace con ese fin, habla mucho también del tema, entonces no es coincidencia, no es que le estemos añadiendo el título a ella misma. Habla mucho del tema, le gusta abordarlo, le gusta analizarlo, explorarlo y escribirlo para que quien lo lea lo tome de la forma, o sea, a cada persona nos da miedo cosas diferentes y hay cosas que no sabemos que nos dan miedo hasta que las leemos, como este cuento de Lorena. Yo nunca he sido migrante ni nada, pero lo leo y digo, nuevo temor desbloqueado. O sea, si me pasa, qué horrible. Y así con muchas historias y muchos cuentos, yo me muero por leer Visceral. Ay, tienen que leerlos realmente. O sea, encima son, claro, igual textos como que cortos, son siempre... Como está publicado por Páginas de Espuma, son textos cortos. Y se leen, pero es que rapidísimo. Uno devora. Todo lo que escribe María Fernanda Ampuero, uno devora. Sí. Escribe muy bien. Por favor, léanla. En todo, absolutamente todo, especialmente este mes y cuando sea. Y ya. Fuerte. No sé, ¿qué más? No, es que amamos. Este es uno de mis temas favoritos, en verdad. Es uno de mis temas favoritos, de nuestros temas favoritos. Los amamos y sabemos que hay muchos terrores sociales, pero sí hemos querido como que irnos a diferentes terrores que no habíamos explorado en la primera parte, ¿no? Que son los más usuales, ¿no? La violencia, feminicidio. Qué horrible que sean usuales y que haya que seguir escribiendo tanto sobre eso. No como algo del pasado, no como algo que, ya antes en los 90, no, sino como algo que sigue pasando. Pero bueno, ya, ok, listo. Hasta aquí llegamos por hoy. Se acabó gente, el modo. por favor, porque encima ya hemos 1 hora 20 minutos casi. Nos hemos pasado, pero vale la pena, ok. Siempre. Yeah. Así que bueno, ya, ¿algo más que decir? Nada, siempre pueden recomendarnos sus lecturas favoritas de terror social, autoras, novelas, cuentos que quieran que leamos o que quieran compartirnos. Nos vemos el próximo martes. Y ¿qué más iba a decir? No se olviden de que tenemos Patreon. Es verdad. Aquelarre Lector. Síganos en Instagram también. Acuérdense de nuestros nombres. Yo soy Fer, aquí está. Y yo soy Mari. Y nada, ya, hasta el próximo martes. Nos vemos en el bosque. Muchos besitos de brujitas para ustedes. Chao. Disfruten de Halloween. Nos Bueno, vemos de el octubre. domingo. Chao.